Hola a todos. Si te gusta mi contenido puedes hacer una donación en PayPal en el enlace en la descripción del video. Capítulo 1. Era el final de la última incursión antes del hielo del invierno, y aún así el sol brillaba y el clima era cálido. El barco vikingo Vidofnir se deslizaba por la suave superficie del océano a vela, y los sonidos de alegría llegaban a través del agua desde su cubierta. Vivirían bien este invierno. Einar se apoyó contra el costado, disfrutando de la escena mientras bebía del odre que tenía en la mano. En el castillo de popa, un grupo de 6 personas estaba sentado tirando los dados. Eric, el corpulento y fuerte, arrojó la copa. 8. De ninguna manera. Son 3 ochos seguidos, objetó Sibid. Lee los billetes y llora. Levantó la taza y reveló un 3 y un 5. Eso te molesta, ¿no? Sibid se rió. Algunos espectadores gruñeron, pero todos a bordo sabían que era terrible jugando a los dados. La profunda carcajada del capitán Stigander sonó desde el centro del barco. Recuerden cómo manejo el despojo de los tripulantes, caballeros. ¿Cómo podrían olvidarlo? Se rió Einar. Su padre tenía la costumbre de recordárselo. Para ser justos, era una generosidad poco común. Si te jugabas todo el dinero antes de la siguiente redada, quien te lo ganara tenía que devolverlo, con intereses, por supuesto, pero no tanto como los que cobraban las casas de contabilidad. Se bajó de la barandilla de un salto y escudriñó el horizonte. Además, estoy seguro de que Eric podría necesitar ayuda este invierno. Siempre, tronó el hombretón. Vamos, tomemos un barril, gritó alguien. ¿No has tenido suficiente? Vamos, querida, no seas así, dijo Astrid, saliendo de la multitud hacia el capitán. La bella madrastra de cabello negro de Einar también era la cantora de batalla del Vidofnir. Todo está en orden y no hay nada entre nosotros y el puerto. Se oyó una ovación entre los hombres. Ella era tan marinera como cualquiera de ellos. Pero el capitán tiene razón, dijo Bardr, que apareció a la izquierda de Stigander. ¿No estás de servicio? La mayoría de los hombres se rieron. El que había pedido un barril se quejó, al igual que uno o dos más. Einar dio medio paso hacia adelante para encontrar al holgazán y se detuvo. Un viento frío le hizo cosquillas en la nuca. Levantó la vista, alarmado, y escudriñó el horizonte. Apretad las jarcias. Se oyó el grito desde el puesto de vigía en el mismo momento en que Einar divisó las nubes oscuras que se elevaban desde el sur. Hay algo extraño en esa tormenta, dijo Einar. No sabía si alguien lo había oído. Él también tenía trabajo que hacer ahora, ante una borrasca como esa. La tormenta llegó tan rápido como apareció y la brillante luz del mediodía fue reemplazada por un tenue crepúsculo y una lluvia punzante antes de que terminaran de abrigarse. En algún momento, Astrid comenzó a cantar, calentando sus brazos y reforzando su fuerza con su magia musical. Einar levantó la vista para limpiarse el agua de la frente con un antebrazo musculoso y casi dejó caer la cuerda que tenía en la mano. ¡Oye! Sus compañeros de tripulación gritaron su objeción mientras él apretaba más su agarre, pero su atención estaba en el agua. ¡Ay! Le dio una palmada en el hombro al hombre que iba delante de él y señaló hacia el otro lado de las olas. ¿Ves lo que yo veo? Su compañero de tripulación asintió. Draken, justo delante. En la cresta de las olas que se extendían frente a ellos, la proa de otro barco vikingo se dirigía hacia ellos. La cabeza de dragón estaba extrañamente deforme y pintada de negro. El barco desconocido se acercaba al Vidofnir a un ritmo rápido y ahora podía distinguir el escorzo del morro. No era exactamente la cabeza de un dragón, sino más bien la de un demonio. Einar sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral y que no tenía nada que ver con el clima. «Prepárense», gritó. Apenas podía distinguir movimiento desde la cubierta del barco enemigo, y eran enemigos. Estaban preparando líneas de abordaje. Con este clima. La llamada también llegó desde otras partes del barco. La canción de Astrid se convirtió en un himno de batalla. Einar sintió que los músculos de sus hombros se tensaban mientras el calor de su sangre comenzaba a avivar la furia de la batalla. Con el arranque inicial de fuerza, aseguró la cuerda que antes de 5 hombres había tenido dificultades para tirar. Una línea de abordaje atrapó el costado del Vidofnir. Grendelings, adelante. Escuchó desde el barco enemigo. Más líneas de abordaje volaron a través de los metros que quedaban entre sus botes. El sonido del acero al rozar resonó por todos lados, y Einar sintió el familiar y cómodo peso de su espada larga en su mano. Los hombres con hacha del Grendel corrieron a través de las líneas de abordaje ya empapadas o saltaron por encima del hueco, aterrizando con un fuerte golpe en la cubierta del Vidofnir.
Einar atacó al Grendelin que tenía delante y el acero resonó contra el acero. El sinvergüenza dio medio paso atrás antes de volver a golpear con su hacha. Einar se retorció y sintió el viento del hacha pasando contra su hombro. Bajó su espada sobre la muñeca de su oponente. El hacha, con la mano todavía unida, cayó con estrépito a la cubierta. En un solo movimiento, Einar levantó a Sinmora y cortó la garganta del villano. La hoja cortó profundamente. Ein. La figura que se desplomó ante él parecía más un monstruo que un hombre. Apenas podía oír a Astrid por encima del entrechocar del acero, pero su canción aún ejercía su magia. Se abalanzó sobre un monstruo que se encontraba a 2 pasos de una de las líneas de abordaje del Grendel, y el golpe hizo que el asaltante cayera rodando hacia las profundidades heladas entre las 2 naves. Weir. El Vidofnir se inclinó sobre una ola más grande. Las botas de Einar comenzaron a resbalar sobre la cubierta resbaladiza por la lluvia mientras se tambaleaba. La alarma superó a la furia por un instante y le permitió recuperar el equilibrio. El mar no abrazaría a Einar ese día. La furia no se reafirmó. De repente, con la mente clara, miró a su alrededor. Los asaltantes, ahora claramente hombres de nuevo, huían de vuelta a su propia nave. Cobardes. Oyó el golpe de un hacha en la cubierta del castillo de proa. Alguien se estaba rindiendo. Evidentemente, el Grendel no estaba dispuesto a esperar a toda su tripulación. Las líneas de abordaje ya estaban ondeando. Algo anda mal. ¿Dónde está madre? ¿Por qué no nos está cantando para que nos detengamos? Un círculo de Vidofnings se reunió en el castillo de popa y Einar pudo ver la espalda de su padre, donde el hombre estaba arrodillado. Einar se abrió paso hacia atrás, temeroso de saber ya lo que había sucedido. La multitud que rodeaba al capitán Stygander ya era densa antes de que Einar llegara ahí, mientras se abría paso a corazos hasta el centro del círculo, un sollozo se escuchó por encima de la lluvia torrencial, sacudiendo los hombros del anciano. Einar bajó la mirada. Un par de monedas de oro ya mantenían cerrados los ojos de su madrastra. La sangre manchaba su túnica y se acumulaba bajo su espalda. Sintió que se le cerraba la garganta, pero no formuló la pregunta que la desgarraba. Dio un paso hacia el exterior del espacio libre para situarse detrás de su padre y apoyar una mano en su hombro. ¿Y quién lleva los remos? Preguntó con voz ronca. Adelante, gente. Capítulo 2. La tormenta limpió la sangre de la cubierta mientras el Vidofnir remaba, buscando el borde, esperando que no ocurriera nada más. El cuerpo de Astrid estaba atado a la cubierta donde cayó. Sería demasiado para cualquiera de ellos, y mucho menos para su padre, si ella fuera arrastrada por la borda. Incluso con la vela plegada, el mástil crujió de forma amenazante hasta que dejaron atrás la tormenta. Una vez que soltaron el ancla, la mayoría de la tripulación se abalanzó sobre el barco para comprobar si había daños. Einar ayudó a su padre a atender el cuerpo de su madrastra bajo el toldo del capitán. De alguna manera, ella era la única víctima de su barco, y el Grendel había pagado con sangre por el honor. Esto no tiene sentido, soltó, acomodando los brazos de Astrid de modo que sus manos quedarán cruzadas sobre su estómago. Eso nunca pasa, hijo. La voz de Stygander sonaba áspera y sus ojos estaban inyectados en sangre. Puede que Astrid fuera su cuarta esposa, pero su pérdida fue tan amarga como la de Grimildur 6 años atrás. Se acercó al saco de dormir convertido en féretro con un frasco de ungüento en las manos. Eso no es lo que quise decir. Lo siento, padre. No era razonable esperar que prestara atención a la rareza del ataque de Grendel, incluso si él era el capitán, dadas las circunstancias. No tienes que quedarte. Puedo encargarme de esto. Sí, padre. Dando un suspiro, Einar se enderezó y salió con cuidado de debajo de la lona. Le había gustado Astrid, maldita sea, pero su padre le exigía que adoptara una imagen pública, mientras que Stygander no podía. Sin embargo, sus pasos resonaron cuando se movió en medio del barco. La tripulación se lamentaría más tarde. El barco fue lo primero. Divisó a Bard de pie cerca del mástil. ¿Qué tan mal está? Ya es bastante malo. Creo que esto es lo peor. Dio unas palmaditas a la columna de madera. Tendremos que reemplazarla este invierno. Podemos reforzarla, pero con el tiempo que perderemos en eso, es posible que no lleguemos a Silringsol antes de que se forme el hielo. Einar resopló a través de su espeso bigote rojo, dejando de lado una momentánea punzada de arrepentimiento por Raensold, el hogar que nunca había visto. ¿Cuáles son nuestras otras opciones? ¿Hay otra fortaleza amiga cerca? Hay que consultar los gráficos para estar seguro. Frunció el ceño.
Por lo que Einar sabía, su padre tenía los mapas y no era el momento de molestarlo. 3 hombres sacaron a Eric del barco, sacudiendo su cabeza empapada. Otros 2 hombres lo esperaban con mantas de lana. ¿Qué pasó?, preguntaron Einar y Bardr al mismo tiempo. Hay daños debajo de la línea de flotación. No creo que haya suficiente madera para repararlo y reparar el mástil. Donde quiera que vayamos, tendremos que remar. A los hombres no les iba a gustar eso. A Einar no le gustaba que no hubiera tierra a la vista. Se oyeron pasos lentos y pesados detrás de ellos y la cabeza rubia de Stigandr brilló casi blanca bajo el sol. Nos dirigiremos a Bhedhol. Todos, incluso el capitán, tomaron su turno con los remos y, con cada silenciosa inmersión de los remos bajo la superficie del agua, recordaban a Astrid y su magia musical. De vez en cuando, alguien intentaba entonar un cántico de remo, pero ninguno de ellos se había entrenado en la magia musical y era algo débil y tembloroso. Los que no remaban estaban sumidos, luchando en su interior entre la gratitud por no haber perdido más y el dolor por la gigantesca presencia que había desaparecido. Después de una semana de remar, el Vidofnir se deslizó hacia la bahía y remontó el río que conducía a Bhedhol, con su quilla poco profunda rozando la superficie del agua. Fue una suerte que la incursión hubiera sido un éxito, ya que Bhedhol era la fortaleza del Jarl Roaldr, y ni siquiera un viejo amigo pasaba el invierno en el salón del rey sin regalos. La bahía era larga y estrecha, y la desembocadura del río, ancha, de modo que solo por su salobreza se podía distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. La playa de arena blanca y poco profunda se extendía solo unos pocos pies desde la marca de la marea alta antes de encontrarse con el bosque de abetos que cubría la mayor parte de la isla. Stigandr ordenó que el Vidofnir vara justo más allá de la línea de agua salada y se permitió a la tripulación desembarcar. Un viento suave sopló sobre el agua hacia el interior de la isla, cortando la pesada capa de lana de Einar. Einar casi envidió a Sevid y a los demás, a quienes se les ordenó amarrar el barco. Todavía se movían. Sin embargo, solo fue un momento y luego se pusieron en movimiento nuevamente, caminando con paso decidido por el sendero forestal que iba desde la playa hacia Bhedhol, en el punto más alto de la isla. Había manchas de nieve que brillaban blancas allí donde el sol de la mañana aún no había llegado. Sonó un cuerno de caza cuando salieron del bosque y entraron en la amplia franja de tierras de cultivo ahora inactivas que rodeaban el salón. Frente a ellos se alzaba el gran salón del Jarl Roaldr, rey del mar frío y amigo de la infancia del capitán Stigandr, Tane de Raensold. Las puertas se abrían para revelar la cálida luz del fuego y las risas de los que ya estaban presentes bajo el gran techo volcado. Los Vidofnings atravesaron la empalizada que rodeaba el salón detrás de su capitán, que se detuvo a 2 pasos de la puerta. «Saludos», gritó una voz desde el interior. «Stigandr y sus Vidofnings son bienvenidos a Bhedhol». «Saludos, mi Jarl, y muchas gracias». Solo entonces, con las invitaciones adecuadas, Stigandr se permitió a sí mismo y a sus hombres entrar en el salón. «Me temo que tendremos que molestarte por un tiempo. El Vidofnir necesita reparación y el hielo invernal está demasiado cerca». El Jarl se rió. «Siempre habrá un lugar para los viejos amigos en mi salón. Por esta noche, sean felices y mañana nos ocuparemos de los asuntos». Einar se hizo a un lado cuando entró. Jarl Roaldr observaba visiblemente los rostros de la tripulación. «Stigandr, ¿dónde está tu encantadora esposa?». El rostro de su padre se desfiguró. Esperando entrar a Skjaldsgarden. El ánimo del salón se apagó y el rostro de Roaldr se ensombreció. «Lo siento mucho. ¿Me permitirías encargarme de los preparativos del entierro?». Stigandr esbozó una amarga media sonrisa. «Me temo que no la pueden enviar ahora desde Raensold». Sería un gesto muy amable. Roaldr asintió y agitó la mano para invitar a Stigandr a que se acercara y se sentara con él en la cabecera del salón. Einar encontró un asiento libre en otro lugar, pero mientras se sentaba, un destello dorado le llamó la atención. Levantó la vista. El tiempo pareció detenerse. Allí, reclinada sobre un cojín cerca del Jarl, la mujer más hermosa que Einar había visto en su vida se reía con una de las sirvientas. Su cabello era del color del lino hilado, sus labios del vibrante rosa del epilobio, su piel tan pálida y hermosa como la rienda. ¿Es esa, Runa? Capítulo 3. 7 años antes. Los adivinos decían que iba a nevar, aunque normalmente deberían haber tenido otro mes más de tiempo, aunque en el salón reinaba el sol y el sol. Pero no era prudente ir en contra de los adivinos en cuestiones meteorológicas o del destino, y el capitán Stigandr colocó a varios de sus mejores vigías en lo alto de los árboles para vigilar el horizonte. «Tú no», dijo Stigandr cuando Einar empezó a trepar a un árbol.
¿Por qué no? No quería quejarse. Había sido marinero el tiempo suficiente como para no quejarse, pero su voz se quebró al pronunciar el qué y pareció que lo hacía. Los marineros están en cubierta. Vayan a ayudar a traer las cabras. Sí, señor. Le picaban un poco los dedos por la urgencia de subir. Una vez que estuvieran arriba, probablemente no bajarían durante un buen rato, y eso sería aburrido. Más aburrido que luchar con cabras, sin duda, y siempre había unas cuantas. Se apresuró a cruzar el prado para unirse a los pastores de cabras, que ya se dirigían hacia el interior de la isla. «Hola», gritó cuando lo alcanzó. Muchos de los otros chicos respondieron de la misma manera. La mayoría de ellos ni siquiera tenían aún la neblina de barba incipiente que comenzaba a adornar la barbilla de Einar. Las cabras ya se habían alejado de la zona más rocosa de la isla cuando las encontraron, tal vez intuyendo la inminente tormenta, como lo hicieron los adivinos. El pastor de cabras llamó al grupo desde una distancia de 50 pasos. ¿Qué noticias hay? El hielo desciende, respondió uno de los pocos chicos allí mayor que Einar, con un dejo de melodrama en su voz. Uf. Gruñó el pastor de cabras. ¿En serio? Eso es lo que nos dicen. Se movieron detrás del rebaño de cabras y comenzaron a marchar hacia adelante en una fila, de regreso al salón. Las cabras, por supuesto, en su mayoría los ignoraron, deslizándose entre las piernas o pateando hacia atrás cuando se cansaron de recibir rodillas de los adolescentes que caminaban. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de hacer un juego. Quien llevara o guiara la mayor cantidad de cabras de regreso al corral de invierno, ganaba. Cualquiera que lastimara a una cabra por accidente recibía una penalización en su cuenta. Se entendía que cualquiera que lastimara a una cabra a propósito sería azotado por todos los demás. Einar había logrado meter 3 ciervas y un ciervo joven en el corral cuando notó a una pequeña muchacha entre ellos, con su cabello rubio pálido despeinado a medias de su trenza, riendo mientras se aferraba al cuello de una cierva particularmente testaruda que estaba tratando de escapar hacia las rocas. ¿Qué está haciendo ella aquí afuera?, pensó, mientras se separaba de la cierva que había estado tratando de acorralar. Afortunadamente, la otra cabra se vio frenada por el peso de un niño que colgaba de su cuello y Einar pudo ponerse delante de ella. La cierva se detuvo justo antes de embestir a Einar y plantó sus pies, con las fosas nasales dilatadas. La cierva claramente no creía que pudiera esquivarlo con este peso del que no podía deshacerse. Antes de que la cabra pudiera encabritarse e intentar soltar su carga, Einar se inclinó y agarró sus delgadas patas. «Puedes soltarte ahora». Una vez que la muchacha soltó a la cabra, él la cargó sobre sus hombros. La cierva, por supuesto, intentó luchar, pero con sus patas atadas había un límite a lo que podía hacer. «Yo llevaré a esta de regreso para ti». «Gracias». La chica todavía estaba un poco sin aliento. «Pero no intentes robarme la cuenta». «No, esto es todo tuyo». Una risa intentó brotar de su estómago, pero la reprimió. De alguna manera, no creía que ella lo tomara con agrado. «Está bien, entonces soy Runa. Un placer conocerte, Runa. Soy Einar. ¿Te parece divertido tener el nombre de la princesa?» Ambos comenzaron a caminar de regreso hacia el corral. Einar caminaba lentamente, en realidad, ya que no habría podido seguirle el ritmo con sus piernas más largas. Ser princesa es genial, excepto cuando intentan impedirme jugar con los niños. Sorprendido, Einar casi soltó a la cabra que todavía se retorcía sobre sus hombros. Eso hubiera terminado mal para los tres. ¿Qué está haciendo la princesa afuera? Oh. Bueno, ella quiere jugar, veamos si puede ganar. Bueno, es un placer conocerte, princesa. Vamos, seremos un equipo. De esa manera, seguro que ganaremos. Estaba bastante seguro de que estaba cerca de la delantera antes, y habría sido milagroso si ella hubiera logrado atrapar al menos una cabra antes de esta. Ahora, ¿esa es, Runa? Sacudió la cabeza y terminó de descender hacia el banco. Incluso si era la princesa, probablemente no lo recordaba. Ella tenía quizás 10 años la última vez que la había visto, y él 14. Ahora era una mujer, y Einar podía pensar en muchos hombres con más probabilidades de ser elegido como su esposo. Heredero de Raensol significaba muy poco en estos días. Tomó un tazón de estofado de venado y comenzó a hablar con los hombres a ambos lados de él, tratando de no mirarlos fijamente. Eric, a su izquierda, estaba hablando con uno de los Kjellings sobre el ataque a su barco. Einar no podía contar la cantidad de veces que todos habían hablado de ello cuando estaban fuera de servicio de remo, pero aún así no tenía ningún sentido. ¿De dónde había venido la tormenta? Nadie lo sabía.
¿Cómo había podido operar libremente el Grendel con ese clima? Algunos pensaban que era un barco fantasma, lleno de los espíritus de los marineros ahogados. Einar lo dudaba. Eric estaba hablando con Helen y dijo lo mismo. Si hubiera sido un barco fantasma, no se habrían conformado solo con Astrid. Esa es la parte que me preocupa, intervino Einar, con la cabeza del demonio negro fresca en su mente. Runa seguía siendo una distracción por el rabillo del ojo, pero esto lo había estado carcomiendo desde el ataque. No es que se decidieran a quedarse con madre en absoluto. Apenas se molestaron con el resto de nosotros, solo lo suficiente para mantenernos alejados de su objetivo. ¿Crees que ella era el objetivo? Eric tomó un trago de su hidromiel. ¿No te parece así? ¿Pero cómo podían estar seguros de que ella estaba allí? El hombre al otro lado de Eric se inclinó hacia adelante mientras hacía la pregunta y miró a Einar. Einar se encogió de hombros. No lo sé. Es lo que me parece a mí. Eso no era del todo cierto. Tenía una idea, pero no estaba seguro de poder creerla. Runa asentía con seriedad ante algo que uno de los otros Hellings le estaba diciendo. Einar parpadeó y se obligó a mirar a Eric y al otro hombre. Mientras sus ojos recorrían la habitación, parecía que Bardet también la estaba estudiando. Oh, no. No a ella, hombre. Pero mientras hacemos preguntas, ¿por qué se arriesgarían a atacar a otro barco en medio de una tormenta? Especialmente sin un cantor de batalla propio, se quejó Eric. No lo hicieron, tienes razón, no lo hicieron. O si lo hicieron, ella no estaba cantando, lo cual viene a ser lo mismo. ¿Estás seguro de que no eran agentes de uno de los imperios? Supongo que es posible. Einar no lo había considerado. Por lo que parecía, Eric tampoco. Finalmente, sin embargo, se encogió de hombros. Bueno. Supongo que mi padre querrá el precio de la sangre en sangre, sin importar quiénes sean. Tomó otro bocado de estofado y miró hacia la princesa. ¿Cuándo había crecido? Capítulo 4. En 4 días, el Jarl preparó un cementerio de lujo para el cuerpo de Astrid. Solo faltaba que Stigandr eligiera sus ofrendas funerarias en la bodega del Vidofnir y pudieran enviarla antes de que llegara el hielo. Los adivinos afirmaban que todavía faltaban unos días para que el invierno llegara a la isla. Stigandr y Einar levantaron las tablas de la cubierta del Vidofnir y observaron los avances que habían logrado con el ataque. Todos se habían ofrecido a ayudar, por supuesto, pero Stigandr se mantuvo firme. Su único hijo era el único al que se le permitiría subir a bordo. Oro y hueso, cristal, peltre y madera los miraban desde abajo de la cubierta. Stigandr estaba sentado, con los pies colgando sobre el borde, y Einar cruzó las piernas debajo de él. Peines, joyas, su cuchillo favorito, murmuró Stigandr. ¿Conseguimos algún instrumento del último pueblo? ¿Un laúd, una lira? Einar negó con la cabeza. No lo recuerdo. ¿Una copa? No, no una copa. Conociéndola, preferiría un cuerno. Se dio cuenta de que su padre estaba mirando el que tenía a la cadera. Y no te dejaría de hablar si le enviaras el del abuelo Raen. La boca de Stigandr se curvó en una media sonrisa bajo su barba. Supongo que tienes razón. Suspiró y luego no se movió para buscar los regalos entre el botín. ¿Por qué me hago esto? Preguntó al aire sobre ellos. ¿Por qué haces qué? Casarme, dijo, mordiéndose la lengua. No, no me hagas caso. No me arrepiento ni un minuto de lo que he pasado con ninguna de ellas. Lo sé, Paddy. Ya casi nunca llamaba así a su padre, pero allí se sentía bien. Amar con demasiada libertad está lejos de ser el peor defecto que un hombre puede tener. Stigandr soltó una carcajada. Eso suena como Grimildr. Lo oí primero de boca de mamá, pero creo que todos lo han dicho. Bueno, al menos a los 3 que recordaba. Su madre biológica había muerto cuando él era todavía un bebé. Creo que soy un hijo afortunado, por ver cómo adoras a tus esposas. Se quedaron sentados en silencio durante un minuto, sin dejar de contemplar el tesoro que se escondía bajo cubierta mientras la necesidad del momento se apoderaba de ellos. Vamos. Astrid tenía gustos marineros. Estoy seguro de que podemos encontrar regalos que le encantarán aquí. Muestra un poco de respeto hacia tu madrastra, fingió regañar Stigandr, aceptando el intento de mejorar su humor aunque fuera solo por un momento. El cementerio se construyó sobre un túmulo de madera y tierra. Al atardecer de la noche señalada, después de que le cortaran las uñas y le pusieran ropas nuevas al cuerpo, todos los habitantes del salón se reunieron con la tripulación del Vidofnir para despedir a Astrid. Runa cantó el canto fúnebre para facilitar el paso del alma a Skaldsgarden.
16 años era muy joven para el trabajo, pero como su madre había fallecido poco después de que Vidofnir llegara por última vez a puerto, era la mejor cantante de la isla. Jarl Roaldr y Stígander recitaron las oraciones por los muertos, un cántico sombrío superpuesto a las notas tristes y dulces de la voz de Runa. Einar se paró junto al hombro de su padre, bendiciendo la oscuridad y el humo de las antorchas por ocultar el enrojecimiento de sus propios ojos. Por último, cuando las oraciones cantadas se silenciaron para dejar solo la melodía y el crepitar del fuego, Stígander arrojó la primera antorcha al barco de la tumba. Einar lo hizo un momento después, seguido por las antorchas del resto de la tripulación. Todos se mantuvieron en vigilia bajo el fuerte viento de una noche de principios de invierno hasta que el calor de las llamas en sus rostros se volvió insoportable. En el humo, Einar vio a su madrastra agitando la mano en silencio para despedirse de su tripulación, hecho visible por la magia de la canción de Runa. Finalmente, la gente comenzó a desaparecer en la oscuridad, en dirección a la cálida comodidad del salón de Roaldr, primero los residentes del salón, luego, uno por uno, los Vidofninks, que se alejaban. Einar ocupó su lugar cerca del final de la procesión de regreso. Padre sería el último en irse, tanto por costumbre como por preferencia. Sin embargo, un par de pies se fue en la dirección equivocada. Einar miró hacia arriba para ver a Bardr dirigiéndose hacia donde Stígander todavía miraba fijamente la pira y se detuvo. Quería detener a Bardr, pero el hombre todavía técnicamente lo superaba en rango. Cuando Grimhildr fue asesinada, hace 8 años, fue Bardr quien le indicó a Padre que se acercara a Astrid. 5 años antes, también había encontrado a Grimhildr para el capitán, cuando su segunda esposa murió al dar a luz. Seguramente Bardr tenía a otra mujer en mente para aliviar el dolor de su capitán ahora también, y si el patrón seguía, Padre insistiría en la boda antes de acostarse. Pero no en el funeral, hombre. Ten un poco de decencia. Siguió adelante. Bardr era un buen marinero y un excelente guerrero, pero Einar a veces se preguntaba qué pasaba por la cabeza de ese hombre. A mitad de su tercer paso, un nombre flotó en el viento hasta los oídos de Einar. Princesa Runa. Se quedó helado. La hermosa y vibrante Runa, más joven incluso que Einar, para Stígander. La mente de Einar se reveló. Seguramente su padre no sería tan tonto como para casarse con una mujer lo suficientemente joven para ser su hija, ¿no? Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 5. Después del funeral, el invierno cayó con fuerza y rapidez. 3 días después, los Vidofni menos experimentados fueron a ayudar a traer las cabras. 3 días después, tanto los Kjellen como los Vidofninks se quedaron atrapados por la nieve. Por supuesto, eso no significaba que no tuvieran nada que hacer. Había que cortar leña y cazar animales, y si había algo en lo que la gente de Kjell era buena era en convertir las tareas cotidianas en juegos. Por la noche, una vez que se dejaba que el fuego de la sauna se apagara, había otros entretenimientos que hacer en el interior. Ja. Se rió Erik la quinta noche desde la tormenta de nieve, mientras apartaba a un lado 3 cuencos vacíos y otros restos de la cena. Quien pueda vencerme en la pulseada esta noche ganará mi parte del hidromiel de mañana. Einar se rió para sí mismo y no dio un paso adelante. La única persona en el Vidofnir que podía vencer a Erik en una pulseada era el propio Stígander, y él y el Jarl estaban hablando en voz baja en el otro extremo del salón. Sin embargo, algunos de los hombres más jóvenes del salón probaron suerte y Einar pensó en observarlos un poco. Después de que el tercer Kjellin hubiera bebido la cantidad de hidromiel que le quedaba por beber, Einar se distrajo. En otro lugar había gente jugando a los dados y vio que se desarrollaba un tira y afloja 1 contra 1 cerca de la puerta. La cuerda en forma de 8 que se extendía entre los dos marineros estaba oscura por los años de uso, mientras cada uno intentaba sacar al otro del equilibrio y romper la tensión entre sus pies. Einar sonrió un poco. No le apetecía esa noche, ya había remado bastante en el barco por el momento, pero a medida que avanzaba el invierno podría merecer la pena. ¿Tafl? Preguntó una dulce voz femenina por encima de su hombro. Einar se sobresaltó y giró la cabeza. No se había dado cuenta de que había alguien allí. Runa. ¿Tú juegas? Claro que juego. Tú eres quien me enseñó, ¿recuerdas? Yo. Se le había olvidado. Supongo que sí, ¿no? Bueno, veamos cómo has mejorado. Hablaban tanto como jugaban, de viejos tiempos y de los últimos 7 años. El azul de su delantal hacía juego con sus ojos. A Einar le costaba concentrarse en el juego con el fuego de sus labios, balanceándose con la brisa de cada palabra, y como estaba defendiendo eso significaba que Runa capturó a su rey en 5 humillantes asaltos. Gané.
Se rió alegremente y su sonrisa pareció disipar parte del humo de la habitación. Einar negó con la cabeza. Así que lo hiciste. No sé dónde estaba pensando. ¿Un juego más? Él era mejor que eso y lo sabía. Está bien, pero esta vez me defenderé, solo para demostrar que puedo vencerte de cualquier manera. Estás en. Esta vez prestó más atención al juego, por lo que ella necesitó 14 turnos completos para escapar. Einar frunció el ceño con consternación hasta que levantó la vista y la vio sonriéndole cálidamente. ¿Contra quién has jugado para ser tan buena en esto? Padre, sobre todo. A veces, algún visitante me engaña y siempre lo arraso porque nunca parece tomarme en serio. Ni siquiera tú. Oye, eso no es justo. Te estaba tomando en serio. Quizás no exactamente en el sentido en que ella quería decir. Solo estaba distrayéndome un poco. Por supuesto que sí. Su sonrisa se tornó traviesa por un momento. Tomó uno de los peones y comenzó a tocarlo, con el rostro decaído. Entonces, papá quiere que me case pronto. Tienes más o menos la misma edad. Yo también, de hecho. Pero una extraña reticencia se apoderaba de Einar cada vez que se le ocurría esa idea. No era como si tuviera mucho que ofrecerle a una novia. Casi, sí. Y ahora que mi madre se ha ido, creo que quiere saber que me van a cuidar. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que quiere que me case con tu padre. Por segunda vez desde que llegaron a Hedgehog, Einar sintió que el tiempo se detenía de golpe. El estruendo del salón que los rodeaba se alejó de sus oídos mientras intentaba aceptar sus palabras. No. No creo que se haya decidido todavía, estaba intentando hacerle sentir mejor. La sorpresa debió de reflejarse en su rostro. Pero tampoco es lo que yo quiero. ¿Con quién estaba hablando tu padre? Intentó hablar con normalidad. Es solo la impresión que tengo. Einar negó con la cabeza. Maldita sea. Después del funeral de Astrid, oí a Barder comentarle la idea a mi padre. La miró a los ojos. Hablaré con él. Es un hombre razonable. Como quieras. El rostro de Runa estaba sombreado por la duda. Oye, sonríe. Nadie se casa en invierno. Tenemos meses para convencerlos de que no lo hagan. Vamos, una más. ¿O jugamos a otra cosa? Su sonrisa ahora era traviesa. ¿Tus madres te enseñaron poesía? A pesar de sí mismo, se sintió un poco avergonzado. Me temo que no. Mi padre siempre me mantuvo ocupado con otras cosas. Bueno, supongo que no sería muy divertido jugar en la Usabisa. Háblame de algún lugar que hayas visto. Se inclinó hacia adelante con entusiasmo, con los codos apretados y apoyados en las rodillas. Einar tragó saliva mientras su mente corría, tratando de pensar en una historia que su princesa pudiera apreciar. ¿En qué estoy pensando, mi princesa? No te engañes. A pesar de su condición de heredero de Stygander, el Jarl nunca le había dedicado ni un segundo de su tiempo a Einar. No había forma de que le entregara a su hija, no con la maldición en juego. Señora. Se acercó una joven del salón. Sí, Elgi, ¿qué pasa? A tu padre le gustaría hablar contigo. Sí, por supuesto. Estaré allí enseguida. Volvió a prestar atención a Einar. Lo siento. Intentaré volver. Einar asintió, distraído por una vez por algo que no fuera la hermosa mujer que lo había derrotado en Tafl. Stygander y el Jarl los observaban atentamente. Capítulo 6. Durante 3 semanas, Einar dejó que la pregunta descansara a pesar de que la tenía sobre los hombros como una mascota molesta. No era un cobarde, se recordaba a sí mismo cada vez que se le escapaba la oportunidad de hablar en privado. Al final de la última semana del mes de invierno, se le ocurrió una idea. Padre, he oído a los Kjellin hablar muy bien de los renos de la isla. ¿Vamos a cazarlos? Buena idea, muchacho. No hay nada como un poco de deporte para mantener el cuerpo caliente durante la temporada de hielo. 3 horas más tarde, con los esquís en los pies, los hachas en los cinturones y los arcos a la espalda, los dos hombres se deslizaron sobre la superficie de la nieve a través del escaso bosque de abetos, no muy al norte de donde el Vidofnir estaba amarrado para la temporada. Tiraban de un trineo entre ellos, que aún no estaba ocupado por el premio que buscaban. En verdad, el mes de invierno era un momento terrible para ir de caza. Si ese día hubiera ciervos, estarían en el bosque, aprovechando la protección contra el viento que ofrecía. Einar lo sabía. Stygander le había enseñado todo lo que sabía sobre la caza, al igual que le estaba enseñando la forma correcta de dirigir un barco. Stygander se detuvo un momento para enderezar la espalda y alzar la cara hacia el cielo. Soltó un suspiro fuerte y el vapor se elevó como una nube diminuta. Es bueno salir del salón por unas horas.
Allí hace bastante calor. Pero ¿sabes qué es lo que espero con ansias? ¿Qué es eso? La excusa para darnos un largo baño en la sauna cuando volvamos, dijo Einar riendo a medias. Stygander sonrió. Sí, será un buen final para nuestra cacería. Einar recorrió con la mirada la nieve recogida por agujas en el suelo del bosque, mientras su mente buscaba una forma de empezar. Padre, ¿tienes intención de volver a casarte? Tal vez. No le había dado mucha importancia a la idea todavía. Seguramente no será eso lo que te ha estado molestando todo el mes, ¿no? Tal vez la pregunta había sido demasiado natural. Escuché a Bardr hablando contigo sobre la princesa Runa. Casi había olvidado el título. Eso habría revelado más de lo que realmente quería. Ah, ¿en el funeral? Parecía extrañamente divertido. Me dijo que el Jarl está pensando en dártela. Le resultó sorprendentemente difícil mantener un tono de voz neutral. Stygander sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Debe haberlo entendido mal. He estado intentando convencerlo de que serías un buen partido. Bardr también lo cree. ¿Tienes? Él asintió. No pensarás en serio que no me di cuenta, ¿verdad? Pero no está muy entusiasmado con la idea. Einar resopló. ¿Qué? ¿Quieres decir que al Jarl no le agrada la idea de enviar a su hija a vagar con el heredero de Raensold? Stygander gruñó. Ni por asomo. Y menos con mi mala suerte. Al menos acepta que es una mala suerte. En el momento de silencio que siguió, Einar no solo vio huellas de pezuñas en la nieve, sino también un rastro de sangre. Ja. Padre, allí. Einar arrojó la cuerda del trineo que llevaba sobre la rama de un árbol y se dirigió con un palo hacia la mancha carmesí en la nieve. Su presa se había dirigido hacia el norte desde allí. Entre las huellas de los cascos, Einar vio las huellas de un lobo solitario. Giró la cabeza para mirar por encima del hombro. Stygander estaba a solo unos pasos detrás, la segunda cuerda del trineo colgando de la misma rama que su gemelo. Señaló en la dirección en la que se dirigía el rastro. 2 por 1. Si tenemos suerte, podemos conseguir una piel de lobo. Stygander gruñó y se desvió para avanzar en paralelo al sendero, inclinando los esquís para subir la pendiente. Einar lo siguió y, mientras avanzaba, se quitó el arco de la espalda y comenzó el proceso de calentarlo. Después de todo, un arco frío se convertiría rápidamente en un arco roto. No habían pasado muchos minutos cuando Einar pudo oír el gruñido furioso de un lobo a corta distancia. Intercambió una mirada con su padre, también desenrolló su arco y se deslizaron hacia adelante. En un pequeño claro que había justo delante de ellos, un reno y un lobo se enfrentaban. Si hubiera habido una manada completa de lobos, la presa ya habría caído. Ahora, un lobo blanco grande, aunque demacrado, se enfrentó a una cierva joven, dando vueltas en círculos en busca de una abertura. La pata delantera de ella estaba cortada por un choque anterior con el lobo. Tenía un corte en el hombro, probablemente el resultado de una patada bien dirigida. Einar desenfundó. Respiró profundamente para concentrarse y disparó su flecha hacia el lobo. 2 flechas volaron en paralelo y 2 flechas se incrustaron en el lobo, una en el cuello y otra en las costillas. El lobo retrocedió y gimió, pero no apartó la mirada del reno. Einar tensó y disparó de nuevo. Medio momento después, la segunda flecha de su padre se dirigió hacia el cuello del ciervo. El disparo de Einar se hundió más profundamente en el pecho del lobo, y ahora la criatura se giró para enfrentarse a esta nueva amenaza invisible. Padre e hijo intercambiaron una mirada. Cuando Stygander asintió y tomó una tercera flecha, Einar desenganchó su hacha y se impulsó hacia el claro. La segunda flecha de Stygander también alcanzó la carne, pero no logró perforar el músculo del cuello de la cierva para derribarla. Le siguieron otras 2 flechas en rápida sucesión, y luego Einar se concentró demasiado en el lobo, visible contra la nieve principalmente por su rostro y el pelaje ensangrentado alrededor de sus heridas. El lobo le enseñó los dientes y le gruñó a Einar, que estaba agachado sobre sus esquís. No eres tan feroz como pareces. Ven y pruébame. En cambio, retrocedió hacia el borde del claro. Al mismo tiempo, el reno sacudía la cabeza, buscando una ruta de escape. Dejó que el lobo se fuera. El pelaje era bonito, pero la carne dejaba algo que desear. El ciervo, en cambio, sí que sería bueno para comer. Otra flecha salió disparada hacia la criatura que intentaba escapar a saltos, y Einar lanzó su hacha tras ella. ¡Zas! Los 2 proyectiles dieron en el blanco en la nuca de la cierva. La flecha de Stygander la atravesó justo debajo de la oreja derecha y la parte posterior de la cabeza del hacha golpeó la base del cráneo de la cierva.
Mientras Einar se movía para recuperar su hacha y terminar el trabajo, Stygander finalmente se deslizó hacia el claro. Buen disparo. Tú también, padre. La nube de vapor que exhaló llevaba consigo buena parte de la emoción de la cacería. Vamos a prepararla y a regresar. En efecto. Y luego comienza otro tipo de cacería. Stygander miró a su hijo de reojo y se rió mientras Einar sonreía. Capítulo 7. A su regreso al salón, Einar y Stygander entregaron su premio desollado a los cocineros de Kjell y fueron directamente a la sauna para limpiarse. En la fiesta de esa noche, cada vez que Einar intentaba acercarse a Runa, un hombre mayor del salón se deslizaba hábilmente entre ellos, sosteniendo su silla aquí, ahogando su oferta de tafl con un verso espontáneo allá y lanzando miradas desafiantes a Einar todo el tiempo. Runa tomó todo esto con una sonrisa educada que no tocó sus ojos. Mientras tanto, a cada paso sentía que el fuego en su pecho se avivaba. Entonces el Jarl pidió que sonara la música y se despejaron las mesas para permitir el baile. Mientras el tamborilero y el flautista tocaban una melodía animada y los asistentes formaban un círculo, Runa se colocó a la derecha de su padre. Sin que nadie se diera cuenta de cómo lo hacía, su nuevo pretendiente se colocó a su otro lado. Einar, mientras tanto, terminó entre Erik y el cocinero al que había visto por última vez limpiando sus renos. El círculo comenzó a bailar al ritmo del tambor. Luego, el gaitero y el lírico comenzaron a tocar la melodía, un número rápido, de modo que los niños del salón y aquellos que ya habían bebido demasiado eran propensos a tropezar. Sin embargo, esto no duró mucho. A los pocos compases de la música, Sivit se movió hacia el centro del círculo con una palmada en la suela de su bota. Era bueno, uno de los mejores de los Vidovninks, pero el baile del salón era una competencia en sí mismo. En lugar de dejarlo todo en la pista de baile en ese momento, esto fue un calentamiento. Se dejó caer sobre un puente y se levantó de nuevo, sus manos nunca tocaron el suelo, y al ritmo del tambor realizó algunas acrobacias simples. Pateó hacia las vigas una vez y bailó hacia afuera para volver a unirse al círculo en un lugar favorable. Un hombre de los Kjelling fue el siguiente en entrar al círculo, y si su agilidad le faltaba, lo compensaba con espíritu. Einar captó la mirada de su padre y ladeó la cabeza antes de seguir al Kjelling hacia el centro. Hagamos un espectáculo. Cuando el hombre del salón salió bailando, Einar entró trotando en el primer momento aceptable. Hizo sonar los talones y dio una o dos palmadas con las plantas de los pies antes de agacharse y girar sobre las puntas de los pies. Antes de que eso pudiera aburrir a nadie, Einar se puso de pie de un salto y dio una voltereta hacia atrás y una voltereta lateral con una mano. Vio el rostro de la princesa y vio una sonrisa alentadora en él. Se escucharon algunos aplausos dispersos alrededor del círculo, por lo que hizo un circuito de rebote dentro de la rueda antes de lanzarse él mismo hacia las vigas. Alguien un poco más cerca de la princesa lo dejó volver al círculo exterior, y lo siguió otro joven del salón. Después de todo, no estaba bien que los invitados intentaran dominar el baile del salón. Einar prestó poca atención al nuevo Kjelling. Su atención estaba centrada en el anciano que contaba con el favor del Jarl, que no había desviado la mirada desde que cedió el escenario. Sin embargo, el resto de la sala parecía disfrutar de la actuación y Einar reprimió su impaciencia. La única persona a la que le importaba vencer esa noche era el pretendiente anónimo, un hombre que Einar esperaba que hubiera sido elegido más por su lealtad que por alguna habilidad en particular. Finalmente, el hombre de barba gris tuvo una oportunidad de salir al escenario. Inmediatamente comenzó a dar patadas en cuclillas, mientras giraba mientras se movía alrededor del círculo. Pasó de un puente a una voltereta hacia atrás, sin manos, pateó las vigas y luego caminó sobre sus manos antes de ponerse de pie de un salto. Más ovaciones. Alguien gritó Travi. Trotó alrededor del círculo una vez más, saludando con la cabeza a Einar cuando pasó y regresó al círculo. Einar esperó el momento oportuno. Lo más pronto que podría regresar a la pista serían 4 bailarines más, pensó, basándose en el número de bailarines que había en la pista. Pero si tardaba mucho más, parecería que se rendía. Observó, la mitad de su cerebro sopesando a los otros bailarines y la otra mitad determinando cuál sería la mejor manera de aprovechar la actuación de su rival. Finalmente, el baile del salón volvió a dar la vuelta y Einar pudo salir, y comenzó con un salto mortal y una patada con hacha que golpeó el suelo pero no hizo temblar la copa de nadie. Se saltó solo medio circuito antes de reunir fuerza en los muslos. Einar se lanzó con una patada giratoria hacia las vigas y, tan pronto como su primer pie tocó el suelo, saltó hacia arriba y realizó una voltereta hacia atrás con las manos libres.
escuchó a sus compañeros de tripulación vitoreando, y probablemente también a algunos de los Kjellin, pero lo único que importaba en ese momento eran los ojos sonrientes de Runa. Entonces sonrió. Si a ella le gustaba eso, le encantaría esto. Dobló las rodillas y rebotó sobre las puntas de los pies, dando patadas como Travi había hecho durante un tiempo, e hizo un gesto a Sibid. El hombre le arrojó una gorra. Se la colocó sobre las orejas y saltó hacia adelante, haciendo una voltereta para pararse de cabeza. El suelo estaba un poco áspero, pero serviría. Giró. La risa encantada de la multitud se convirtió en murmullos emocionados. Einar vio otro par de botas salir a la pista. Conocía esas botas. Habían sido un regalo de Astrid antes del último ICE. Capítulo 8. Einar conocía muy bien esas botas. Había visto, en cualquier momento libre que pudiera encontrar, cómo Astrid las cosía ella misma con las pieles de los conejos que le había pedido que atrapara. Las cosió ella misma, cuando habría sido lo más fácil del mundo pasárselas a uno de los esclavos. Y ahora Stigandr se pavoneaba en la pista de baile con ellas, cortejando a una esposa para su hijo. Se dio una voltereta hacia atrás y se puso de pie. Stigandr sonrió y comenzó a girar sobre sus talones, con las manos extendidas como si preguntara ¿qué puedo decir? Einar igualó y opuso el giro, de modo que sus caminos se cruzaron 2 veces en cada rotación. Cada pocos giros, Einar se agachaba y ahora era el turno de padre de igualarlo. Sin embargo, había un límite a las acrobacias que podían realizar con los dos en el círculo. La música continuó y pasó a ser la danza del guerrero. Stigandr le hizo un gesto a alguien en el pasillo, quien le arrojó un bastón. Einar miró a Erik y le hizo un gesto para que lo hiciera. Lo atrapó con un gesto elegante antes de golpear el extremo contra el suelo. El golpe del bastón de su padre sonó apenas un suspiro después. Einar miró a su padre a los ojos con una sonrisa infantil, y la sonrisa confiada del hombre mayor nunca vaciló. Las voces murmuradas desde fuera del círculo, de los pocos que no participaban, se vieron acentuadas por el tintineo de las monedas que cambiaban de manos. Ambos giraron sobre sus talones, haciendo muecas a la multitud. ¡Clac! La finta de Einar fue bloqueada por la de Stigandr. Intercambiaron algunas fintas más, sus bastones chocando entre sí con cada golpe, antes de que el flujo de la música sugiriera una separación. Einar plantó su bastón en el suelo y se impulsó a dar otra voltereta. Stigandr sujetó el suyo por ambos extremos y saltó por el medio. A la multitud le encantó, pero Einar vio que el jarl apretaba la mandíbula. Ahora giraban juntos y sus bastones golpeaban con la fuerza suficiente para lastimar las palmas de las manos. Stigandr se acercó y le gruñó a su compañero. Así que tienes algo de espíritu. Dales un buen espectáculo ahora. Hemos conseguido su atención. En el momento antes de que se separaran, la sonrisa burlona de Stigandr se convirtió en una sonrisa. La música los llevó a dejar atrás las fintas ocasionales y adentrarse en la lucha que estaba en el centro de la danza, y sus bastones marcaban el ritmo tanto para el flautista como para el tamborilero. En poco tiempo, la música les permitió seguir adelante de nuevo. No es su atención lo que me preocupa. Einar miró al jarl por un momento y fue empujado hacia atrás 3 pasos. Sin embargo, desde ese tercer paso, saltó hacia adelante, con el bastón levantado sobre su cabeza para atacar. Stigandr levantó el suyo sobre su cabeza, apoyado en ambas manos. No sé si está furioso o aburrido. Pero Aldo seguía en el círculo, pero deliberadamente no miraba el espectáculo en el centro. Furioso. Stigandr miró deliberadamente hacia el jarl. Pero podríamos estar en peligro de aburrir al resto. Stigandr se agachó y giró detrás de Einar, golpeándole la parte trasera de las piernas con su bastón. Einar lo imitó, agachándose en un giro bajo y lanzando su bastón hacia las piernas de su padre. Stigandr saltó. Buena elección, padre. Einar giró más rápido, levantándose gradualmente desde su posición agachada. Con cada giro, Stigandr tuvo que saltar un poco más alto. Finalmente, cuando el palo estaba casi a la altura de su cintura, hizo una voltereta hacia atrás para salir del arco del golpe. ¡Clac! Stigandr hizo girar su propio bastón para encontrarse con el de su hijo. Einar se lanzó hacia adelante, agarró su bastón con ambas manos y clavó el hombro en el estómago duro como una roca de su padre. El hombre ni siquiera gruñó, por lo que Einar convirtió la estocada en un giro sobre su talón exterior, con la otra pierna estirada. Cuando se dio la vuelta, Stigandr se había vuelto de nuevo para mirarlo de frente. Tenía la cara roja cuando golpeó el suelo con la punta del bastón y parecía sin aliento.
Una oleada gélida de preocupación aplastó el rubor de alegría de Einar, y golpeó su propio bastón para señalar el final de la pelea. Stygander no dejó de mostrarse arrogante mientras bailaba hacia el círculo exterior, pero no estaba tan seguro de sí mismo. Le arrojó el bastón a Kjellin, que lo esperaba, y se movió para ocupar el antiguo lugar de Einar en el círculo. El lugar cerca de Runa estaba abierto, pero no había ninguna razón por la que Stygander debiera haber cedido allí. Einar le arrojó su bastón a Erik e intentó seguirlo. Una mirada por encima del hombro de Stygander le advirtió que no lo hiciera. Más tarde, entonces. Se puso de pie, ignorando por el momento su preocupación a favor de una vuelta de victoria alrededor del escenario antes de trotar para ocupar el antiguo lugar de su padre cerca del Jarl. Casi se detuvo en seco cuando vio el rostro del Jarl. El rostro de Roaldr estaba más rojo que el de Stygander, sus labios fruncidos por la furia, mirando fijamente a Einar. Se deslizó en la abertura ofrecida de todos modos, dándole a Runa una sonrisa de labios finos. Puede que haya sido el lugar más incómodo en el que se haya encontrado durante un baile en el salón, pero afortunadamente no duró mucho más. Ni siquiera Sevid intentó competir con el espectáculo padre-hijo que acababa de ocurrir, y él no era de los que se mostraba cauteloso con las probabilidades. Cuando la música se desvaneció y el círculo se disolvió, Einar sintió una mano fuerte que le agarraba el brazo. Una mano fuerte y masculina. Se giró lentamente, sabiendo quién tenía que ser. Einar todavía no estaba preparado para la furia que llenaba los ojos del Jarl. No soy ciego, muchacho. Incluso si lo fuera, Stygander me ha dejado las cosas muy claras. ¿Crees que tal vez, solo tal vez, haya una razón por la que Travi esté cortejando a mi hija en lugar del hijo de mi amigo? Einar abrió la boca para intervenir, pero el Jarl continuó. ¿Quieres casarte con mi hija? Dime, muchacho. ¿Tienes un salón? Einar cerró la boca de golpe. ¿Tenéis un hogar? ¿Un barco? Ah, sí, tenéis un barco, o lo tendréis, tripulado por los hombres de vuestro padre, leales a él en primer lugar, y sin ningún puerto al que llamar vuestro. ¿Es eso a lo que queréis que ate a Runa? Travi es un vasallo leal. Travi tiene sus propias posesiones, y si sus barcos son barcos de pesca, hay cosas peores. Ahora, dime, muchacho, ¿con quién debería casar a mi hija? Mi señor, ¿cuántas esposas ha enterrado Travi? Fue todo lo que se le ocurrió decir ante la punzante verdad de la ira del Jarl. Menos que Stygander. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Roaldr lo miró a los ojos con una mirada gélida, sin disminuir su ira, como si quisiera decirle que ya había considerado esos asuntos. No me pongas a prueba en lo que respecta a mi hija. ¿Entendido? Sí, mi señor. Capítulo 9. Durante 3 largos meses de invierno más, Einar intentó cortejar a la princesa Runa, y durante 3 largos meses más, Stygander intentó empujar al Jarl hacia la aceptación. Sin embargo, la fortuna no estaba de su lado y el Jarl no cedió. Los hijos de Raen comprendieron muy bien la razón, pero eso no hizo que Einar lo soportara más. No cuando Travi el pescador, Travi, que nunca había navegado fuera del territorio de Roaldr. Travi que no tenía ambiciones fuera de su flota de pescadores. Travi, que era casi tan viejo como Stygander, cuyas principales virtudes eran la lealtad a su Jarl y una propiedad establecida, cuyo afecto por la muchacha se parecía más al de un tío cariñoso que al de un amante, era el pretendiente favorito. Einar se enfurecía cada vez que Travi se acercaba a él para hablar con Runa, y se enfurecía aún más al recordar la causa. El Jarl hacía lo que creía que era mejor para su hija y sus propias posesiones, y unir a cualquiera de ellos al linaje maldito de Raen tampoco era probable. Se abstuvo de maldecir a su abuelo. Por muy tentador que fuera, no había tenido nada que ver con el tejido que atrajo la calamidad sobre el linaje de su descendiente. Por su parte, Runa aceptó sus atenciones con una sonrisa que era meramente cortés y le dio a Travi el menor aliento posible. Einar casi sintió lástima por el hombre, en verdad, porque sospechaba que al final ninguna de las 3 partes involucradas tenía mucho que decir al respecto. Al final, sin embargo, los adivinos y el viento anunciaron que la primavera estaba a punto de llegar. Pronto los Vidofnings podrían reequiparse y prepararse para la primera expedición del nuevo año. El primer día despejado del deshielo, Einar se ofreció voluntario para realizar la inspección inicial de su barco. Necesitaba, alejarse del salón y de la incomodidad sofocante que se había instalado en el aire a medida que pasaban los meses. Las frías miradas que Einar recibía del Jarl solo empeoraban las cosas, por supuesto. Era evidente que su presencia este invierno se debía a su amistad con Stygander. Cuanto más se esforzaba Einar, cuanto más intentaba demostrar que era un buen rival a pesar de sus desventajas, menos bienvenido se sentía.
Mientras esquiaba sobre el campo todavía nevado que rodeaba el salón, notó que empezaban a aparecer campanillas de invierno. Se le pasó por la cabeza la idea de recoger algunas en el camino de regreso, pero antes de que pudiera decidirse por una voz llegó a sus oídos. Espera. La dulce nota que llegó hasta él desde el otro lado del campo era la voz de Runa. Espera, por favor. Einar se detuvo y se giró para mirar hacia atrás. El pelaje de su capa estaba teñido de carmesí y atrajo su atención hacia la larga trenza rubia que acariciaba su figura. Suspiró complaciente mientras ella acortaba la distancia. Sería una esposa excelente. Pero no para mí, a estas alturas. Gracias, dijo ella. Su rostro ya estaba rojo por el frío. No deberías salir sola por aquí. Hay lobos por todos lados, incluso en las posesiones de tu padre. Afectó formalidad. Dado que el Jarl no la quería para él, sería mejor poner cierta distancia entre ellos. No estoy solo, ahora lo estoy, siempre y cuando me permitas caminar contigo. Algo así no sería apropiado en estas circunstancias. Vamos, solo quiero hablar contigo, y eres demasiado caballero como para intentar algo así. ¿Lo soy? No es así. Ella le levantó una ceja. Se rió a pesar suyo, bajando la cabeza para ocultar la sonrisa que no pudo reprimir. Como desee, milady. Excelente. Runa cerró la distancia entre ellos y pasó una mano por su brazo, debajo de la capa, para dejar libre la mano que sostenía la espada. Mi señora. No hay nada de malo en que un joven acompañe a una mujer de esta manera, especialmente a petición de ella, jugó con altivez, burlándose de él por su máscara formal. Él la miró, a punto de protestar, pero en lugar de eso suspiró. La mirada de sus ojos azul marino no admitía oposición y la sensación de su pecho presionado contra su brazo minó su voluntad. Bueno, ya que insistes, continuemos. No fue hasta que empezaron a recorrer las curvas que conducían a la playa que ella volvió a hablar. ¿Sabes que mi padre le ha propuesto formalmente matrimonio a Travi? Ojalá me sorprendiera. No han sido precisamente sutiles, ¿verdad? Suspiró. ¿Por qué debo casarme con un hombre de barba gris? Se lamentó, y el cambio de tono fue suficiente para hacer saltar a Einar, incluso con su brazo alrededor del suyo. Entonces, mi padre ha fracasado, puede que en parte sea culpa mía. Si me hubiera echado atrás después de ese baile en el salón. Seguiría comprometida, pero estaría aún más atrapada. Runa lo miró con una mirada más sincera que nunca. ¿Me amas, no? Einar la miró de reojo, intentando ignorar el inusual escote de su vestido, pero también intentando encontrar la fuerza para mentir. Sí, susurró, con el corazón ganándole a la cabeza. Entonces si te digo que tengo un plan. Eso puede depender del plan. Ella asintió una vez y volvió a quedarse en silencio. Einar le ofreció una mano para que mantuviera el equilibrio mientras bajaba por el empinado sendero que iba del bosque a la playa. Ahora podía ver el barco y desde allí parecía que no había sucedido nada extraño, pero había salido a inspeccionarlo a fondo. ¿Sabes cuándo decidí que me casaría contigo? ¿Cuándo? Cuando te uniste a mí para traer las cabras hace todos esos años. No pudo reprimir una risita, y eso alivió el humor de Einar lo suficiente como para que sonriera. ¿Te ha dicho tu padre por qué está en contra? Sí, pero me temo que no puedo preocuparme por eso y el tejido ya debe estar casi desenredado. Frunció los labios. No estaba del todo seguro de ello, no después del encuentro con Grendel el otoño pasado. ¿Me llevarás lejos? ¿A qué? ¿A una vida de fugitivos, sin hogar, ni casa, ni puerto de escala? Se estremeció ante la idea, avergonzado de que una pequeña parte de él todavía estuviera tentada. ¿No vale la pena luchar por mí? ¿Qué crees que he estado haciendo? Si juegas a un juego de corte no puedes ganar. Mi padre no cambiará de opinión por eso. Veo tres opciones, de las cuales solo una es probable que sea aceptable para ambos. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles serían? Einar comenzó a subir la escalera que conducía a la cubierta del Vidofnir, escuchando solo a medias mientras intentaba encontrar el argumento que lo convenciera de no seguir adelante. Primero, aceptamos la decisión de mi padre y me caso con Travi. Einar se estremeció. Era la opción más segura, pero la idea de perderla por un hombre de la edad de su padre era físicamente dolorosa. No me parece aceptable, y creo que tampoco te parece aceptable a ti. 2. Me tomas como a una simple sirvienta. Nuestro objetivo es que nos atrapen, preferiblemente cuando esté embarazada. Entonces seguramente mi padre cederá. Él giró la cabeza para mirarla, con los ojos muy abiertos, apenas capaz de creer lo que estaba sugiriendo. Ella lo interrumpió antes de que pudiera objetar.
De alguna manera, creo que eres demasiado hijo de Stygander como para aceptar eso. Me horroriza que siquiera hayas pensado que valía la pena mencionarlo. Ese rincón traidor de su mente notó que ella no había mencionado ninguna objeción personal al plan. Se sintió doblemente traicionado cuando la idea despertó su deseo. Lo reprimió. En efecto. 3. Conseguimos un barco y nos vamos. En la primera isla que encontremos, nos casaremos. Suspiró y no respondió de inmediato. La idea era tentadora, pero sería una traición a todo lo que su padre le había enseñado. Estaba de pie en la cubierta cuando se atrevió a responder, y en ese momento ella ya estaba a mitad de la escalera. Necesitaba mirarla a los ojos para esto. Apenas su segunda zapatilla tocó las tablas de la cubierta cuando él la tomó por el hombro y la hizo girar para que lo mirara de frente, fingiendo más enojo del que sentía. ¿Por qué clase de hombre me tomas? Los hijos de Raen no roban esposas. ¿De verdad crees que podría dejar que una cara bonita, incluso una como la tuya, me convenza de traicionar a mi propio padre? ¿A terminar su amistad de esa manera? Quizás no sea un rostro, pero ¿qué tal una voz? Su boca se endureció. No lo harías. Podría. A pesar de la diferencia de alturas, ella logró mirarlo por encima del hombro. Luego su rostro se ensombreció. Pero tienes razón. No lo haría, aunque no lo ame. ¿Me abandonarías? La miró fijamente durante un largo momento, sopesando lo seria que parecía y lo mucho que la deseaba contra la ira combinada de Roaldry y Stygander. Le sorprendería que alguien en Hedgehog no se diera cuenta de lo que sentía. Lo convertiría en un renegado, el mismísimo vástago del maldito Raensold expulsado por traidor a Sutane, pero mientras la miraba, lo último de su determinación se desvaneció. Sabía la respuesta a su pregunta. No puedo abandonarte. Me pones en una posición difícil, mi señora. Así como mi padre me ha colocado en uno. Él cogió sus dos pequeñas manos entre las suyas, asintiendo y esperando que ella entendiera su acuerdo. Runa. El nombre le sabía dulce en la lengua, y en ese momento era la única palabra que podía pronunciar. Pasó un largo momento antes de que recordara su tarea. Tengo trabajo que hacer antes de poder regresar al salón. ¿Me ayudarás con mi tarea? Lo haré, mi señor. Una sonrisa juguetona curvó las comisuras de su boca. Capítulo 10. El deshielo primaveral no estaba lejos y Stygander estaba impaciente por salir a cazar a Grendel. Si iban a actuar, tendrían que hacerlo rápido, antes de que el Vidofnir zarpara y los dos jóvenes amantes perdieran su oportunidad para siempre. En la corte, la noche después de que habían acordado, Runa le pasó un mensaje a Einar. Su dama de compañía había ido a comprarles un barco pesquero en el pueblo del otro lado de la isla. Escondieron el esquife en una cala en la costa, frente al amarre del Vidofnir, y durante el resto del viaje en el hielo encontraron formas, por separado, por supuesto, de guardar provisiones en el esquife. Comida, agua, mapas náuticos, un sextante, Einar esperaba que fuera suficiente, porque no habría vuelta atrás. La noche del equinoccio iba a ser de luna llena, y era una mala suerte zarpar antes de esa fecha. El momento inquietaba a Einar, pero la superstición no decía nada sobre la noche en sí. ¿Seguro que eso sería suficiente? Esa era la noche en la que Einar consideró que tendrían la mejor oportunidad de escapar, así que decidieron arriesgarse. Perdóname, padre. No podía negarme. Cuando la última luz del atardecer se desvaneció en la última noche de invierno, Einar pasó junto a la mesa y escondió algunos trozos de carne dentro de un pequeño saco que llevaba debajo de su capa. No llevaba antorcha y, si alguien se dio cuenta cuando salió, probablemente supuso que se dirigía al retrete. Levantó con cuidado a Sinmora de su escondite debajo del alero y apretó la funda contra su pecho mientras cruzaba el prado. La luz de la luna plateaba la hierba nueva de primavera que lo rodeaba, pero no prestó mucha atención a las bellezas de la noche. Finalmente, la sombra del bosque de abetos se alzó ante él y, al adentrarse en la sombra más profunda de un árbol, se abrochó la espada a la cintura. Su peso era un consuelo, pero su ausencia en el salón los delataría. Solo esperaba que lo notaran tarde, cuando ya estuvieran en el agua. Ahora vio a Runa casi corriendo por el campo abierto, con el rostro ensombrecido y el cabello plateado brillando a la luz. Se le cortó la respiración y todas las dudas sobre su rumbo se disiparon en su mente. Su capa ondeaba detrás de ella y vio una bolsa colgada de un hombro. Ella también se adentró en la sombra del bosque y Einar dejó escapar un suspiro que no sabía qué había contenido mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. ¿Listo? Susurró. Él asintió. Sígueme. Fuera de la vista del salón, a la sombra del bosque, volaron por el recordado sendero que conducía a la ensenada que la doncella de Runa había elegido.
Solo la necesidad de caminar con sigilo, incluso allí, los detuvo, ya que la luna brillaba y estaba llena. Einar mantuvo una mano en la empuñadura de su espada, con los oídos alerta por si surgía algún problema, incluso mientras agarraba la mano de Runa con la otra. Dos preocupaciones principales lo inquietaban mientras huían por el sendero: los lobos y los perros del salón. El camino que siguieron hasta su cala escondida era largo y serpenteante, y habían recorrido quizás la mitad de la distancia cuando una de esas preocupaciones pasó a primer plano. Un perro aulló. «Date prisa». La voz de Runa tenía un dejo de preocupación, pero no estaba para nada cansada. «Ve tú adelante. Yo los frenaré, nos encontraremos allí. Ten cuidado». Einar gruñó en señal de reconocimiento y se apartó del camino para agacharse en un arbusto. La oscuridad seguía siendo su mejor aliada, pero con los perros los hombres del salón seguro que lo alcanzarían. Escudriñó los alrededores. En la luz moteada bajo los árboles sus ojos intentaron jugarle una mala pasada, pero aún así vio un árbol caído justo al final del camino. Se apresuró a avanzar, con las botas ligeras sobre el suelo arcilloso, y apoyó el hombro en el tronco. Einar se sorprendió gratamente al descubrir que era ligero, ahuecado y seco por el tiempo. Lo llevó por un sendero lateral y colocó un extremo sobre una piedra, dejando un espacio entre la madera y el suelo. En ese espacio metió trozos de la carne que había robado antes, así como uno de sus guantes de cuero. Para ocultar el cebo, lo cubrió con ramas caídas. De todos modos, eso debería mantenerlos ocupados durante un rato. Einar preparó la trampa y se apresuró a regresar al sendero de la ensenada lo mejor que pudo, sacrificando un poco de velocidad para moverse con sigilo. Después de todo, no serviría de nada si no lograba regresar a Runa. Un poco más adelante, por el camino que conocía, sonrió cuando escuchó el sonido de alguien que les gritaba a los perros y aceleró el paso. Probablemente no les llevaría mucho tiempo volver a poner a los perros en el camino real. De hecho, no muchos minutos después los gritos cesaron, seguidos después demasiado poco tiempo después por el sonido de los ladridos de los perros. La luz se reflejaba en el agua que se extendía por delante y él aceleró, corriendo hacia el mar como si fuera a atacar una línea de abordaje. Einar se apresuró a bajar por el sendero cubierto de pedregales hacia el agua. Su distracción había ralentizado a los cazadores apenas lo suficiente. Podía oír la voz de su padre gritando detrás, lo suficientemente fuerte como para que no le preocupara que el ruido de las rocas delatara su posición. Runa estaba de pie en la proa del bote con un remo apoyado en la arena húmeda debajo. Su cabello brillaba a la luz de la luna, un halo que sugería sus verdaderos orígenes. En 3 saltos cruzó la pequeña playa y Einar subió al bote junto a su novia robada. Su sonrisa era dulce cuando él le quitó el remo de las manos y se alejó de la orilla, mientras los perros comenzaban a correr por el sendero rocoso con Stygander pisándoles los talones. Los perros se detuvieron al borde del agua y ladraron furiosamente. El bote de Runa había tomado la marea y estaban más profundos de lo que los perros querían nadar. Stygander también se detuvo y sostuvo su linterna en alto. «Lo siento, padre», gritó Einar desde el otro lado del abismo. Runa lo abrazó por detrás y le ofreció todo el apoyo que pudo. «¿Crees que estarás a salvo porque eres mi único hijo?». La voz de Stygander se quebró por la ira, la traición, el dolor, y la tristeza. Una punzada de culpa atravesó la determinación de Einar, pero fue solo una punzada. «No, padre. Y aún así, ella me ha convencido. Feliz cacería cuando busques al Grendel». Einar tomó asiento y comenzó a remar, dándole la espalda a su padre y al Vidofnir. Lo viste en Audionovelas Héroe.